Kof. Pensar que yo, un respetable guerrero del teclado del siglo XXI, después de lograr transmigrar, acabaría en el cuerpo de un emperador títere gravemente enfermo. Vaya, pedazo de inútil. ¿Todavía no te has muerto? Un simple eunuco principal se atreve a hablarme así a mí, el emperador. ¿Qué tan inútil era mi predecesor? La emperatriz viuda es benévola. Ha traído a la hija del primer ministro para que dejes descendencia imperial. Yo, Zhang Ruxue, siendo la distinguida hija del primer ministro, tengo que servir a este bueno para nada. ¡Qué frustrante! Estoy plagado de enfermedades. Y encima quieren que labre la tierra. ¿Acaso no quieren acabar conmigo? Por el decreto de la emperatriz viuda, debes abdicar de inmediato en favor de tu hermano Liu Li. Vamos, firma este edicto de abdicación para mí. Toma. Si firmo este edicto, solo moriré más rápido. ¡Maldición! No hay ningún sistema que me eche una mano. Detectada la fuerte inconformidad del usuario, despertando el sistema de sorteo por resentimiento. El usuario puede acumular resentimiento para realizar sorteos potentes. ¡Sistema! Al fin llegó mi ventaja de transmigrado. ¡Maldito eunuco! Vas a ver cómo te muelo a golpes. ¡Vete a la mierda! Puntos de resentimiento de Weibuxian más 9999. Felicidades al usuario por obtener su primer sorteo. Este garantiza una recompensa de nivel superior. ¿Desea iniciar el sorteo? ¡Sortea! ¡Dale con todo! Felicidades al usuario por obtener la recompensa de nivel superior. Primer nivel de la habilidad imperial de los 9 dragones. ¿Tú te atreves a golpearme? Cabello negro. No cabe duda de que es la habilidad imperial de los 9 dragones. No solo curó mi cuerpo. Ay, lo que me convirtió directamente en un maestro innato. ¿Cómo es que su cabello se volvió negro? ¿Acaso se ha curado? Cuando regrese y le informe a la emperatriz viuda, te haré pedazos. Pues ve a acusarme. ¿Acaso le temo a esa ramera? ¿Te atreves a insultar a la emperatriz viuda? ¡Tu puta madre! ¡Qué insolencia la tuya! Maldito Inuko, ni siquiera tienes miembro y te atreves a hablarme así. Aprende cuál es tu lugar. ¡Me has vuelto a bofetear! Resentimiento de Weibuxian más 999. Recordatorio al usuario. Puedes realizar un sorteo por cada 999 puntos. Yo soy el gran emperador de Dayan. En el cielo y en la tierra, soy el único supremo. ¿A quién no puedo insultar? ¿Ah? Esa vieja, la emperatriz viuda, le fue infiel al difunto emperador en cuanto éste murió, deshonrando su virtud, teniendo amoríos con otros justo frente al altar fúnebre del difunto emperador. Si no es una ramera, ¿qué es entonces? Menuda notición. Valió la pena venir hoy. Has difamado la reputación de la emperatriz viuda. Espera tu muerte. Y una mierda. Tú. Esto ya es el colmo de la rebeldía. Resentimiento de Weibuxian más 999. Eso es. Cuanto más resentimiento me des, mejor. Guardias. Majestad, ¿cuáles son sus órdenes? Este maldito eunuco ha cometido insubordinación. Llévenselo y decapítenlo. ¿Lo ves? Todo el palacio está bajo el control de la emperatriz viuda. ¿Quién obedecería tus órdenes? Te aconsejo que seas sensato y firmes el edicto ya mismo si quieres vivir unos días más. Bien, muy bien. Como emperador, realmente doy lástima. Ni siquiera puedo darles órdenes a los guardias, ¿verdad? Majestad, el eunuco es el eunuco principal. Oui, con el respaldo de la emperatriz viuda, no nos atrevemos a ejecutarlo. De acuerdo, entonces lo haré yo mismo. ¡Qué increíble! Con una energía tan imponente, Wamsun resulta ser un maestro del reino innato. Acabo de recuperarme de mi grave enfermedad. Wai vendría bien ejecutar a alguien para celebrar mi recuperación. ¿Cómo su ira, Majestad? Fuimos ciegos e insensatos. Majestad, si lo que necesita es celebrar su recuperación, este humilde servidor propone decapitar a Weibuxin ahora mismo para animar el ambiente. Maldito eunuco, muere. ¡No me maten! ¡No me maten! ¿Eh? Espera. ¿Qué tal la sorpresa? Inesperado, ¿verdad? Adivina si el próximo tajo irá directo a tu cuello. No, ve a atraparlo. Si te mato tan rápido, ¿quién me dará puntos de resentimiento? Resentimiento de Weibuxian más 999. Si cierta persona me suplica piedad, tendré compasión de ella. Majestad, perdone mi vida. Majestad, perdone mi vida. Este humilde pecador admite su culpa. Chen Dali, Chen Xiaoli, llévenselo y cástrenlo.
A sus órdenes, Majestad. Vamos. Un momento, Majestad. Este tipo ya es un eunuco. ¿Cómo se supone que lo castremos? Espera. ¡Menos charla! ¡Cástrenlo otra vez! ¡Cástrenlo a muerte! ¡Maldita sea! Como no hagan un buen trabajo de castración, los castraré a ustedes dos para que le hagan compañía a este maldito eunuco. Majestad, usted lo prometió. Dijo que si admitía mi error, sería compasivo y me perdonaría la vida. Exacto. Y no te he matado. Tú. Resentimiento de Wei Wuxian más mí. Los puntos de resentimiento superaron los 1000. Vaya, Wei Wuxian tiene un gran potencial. Una vez lo hayan castrado a conciencia, volveré a divertirme con él. ¿A qué esperas? ¡Lévatelo de una vez! ¡Oh, sí, Su Majestad! Camina. Aunque se haya curado, sigue siendo un soberano inepto. Tú me has vigilado la puerta. No dejes entrar a nadie. Sí, Su Majestad. Ya que Su Majestad se ha recuperado, esta servidora se retira. ¿Acaso olvidaste a qué venías hoy? Pretendes irte sin concebir al heredero imperial. Esta servidora vino por orden de la emperatriz viuda. Vain con la buena intención de darle descendencia a Su Majestad, pero ahora que se ha recuperado, naturalmente, ya no hace falta que concibamos un heredero. ¿Crees que puedes irte tan fácilmente? Por decreto imperial, hoy me servirás en el lecho. Por decreto imperial, hoy me servirás en el lecho. Ya que me he recuperado, es el momento perfecto para probar mi resistencia física. ¿Qué hace? ¡Suéltame! Estoy forzando a una mujer inocente. Está violando las leyes de la Gran Yan. Eres la hija del primer ministro. No cuentas como una plebeya. Puntos de resentimiento de Shang Ruxue. Menos de 99. ¡Buenísimo! Con tantos puntos de resentimiento acumulados, haré un super sorteo cuando terminemos. Puntos de resentimiento de Shang Ruxue. Más 99. De todos modos, viniste para conseguir un heredero. Da igual si estoy enfermo o no. ¡Quítate de encima! Soy de la nobleza. Si alguien va a tomar al otro por la fuerza, seré yo quien te someta. Quiero estar arriba. Un beso ardiente hasta el fin de los tiempos, que el fuego me consuma, que arda mi corazón. Emperatriz viuda, debe hacerle justicia a este servidor. Ese inútil de emperador es un salvaje. Hizo que sumergieran a este servidor 15 veces. 15 veces enteras. ¿Quién te crees que eres para llamarlo emperador inútil? Llévense a este idiota y háganlo picadillo para alimentar a los perros. Difundan el mensaje. El eunuco en jefe, Wei Wuxian, murió por una grave enfermedad. Mi emperatriz, este servidor ha hecho muchos trabajos sucios por usted. Incluso envenené a ese emperador inútil. Y ahora quiere matarme. ¿Cómo puede haber un sirviente tan estúpido? A partir de hoy, tú eres el eunuco en jefe. Este humilde servidor se lo agradece, emperatriz viuda. Descendete inútil por mí. Lord. ¡Guardias! ¡Llévenselo! Maldita víbora cruel. Ni convertido en fantasma te dejaré en paz. Mi amor, por fin llegas. Te he echado tanto de menos. Emperatriz viuda. Peidri también la ha extrañado a morir. General Li, en la corte de mañana, debe obligar a ese perro emperador a abdicar. Nuestro líder pronto llegará a la edad adulta. Ya es hora de que ocupe el trono. Ese emperador inútil. Hace tiempo que quería destronarlo. Lear es mi hijo adoptivo. Le aseguro que lo convertiré en emperador. Ya terminamos con los asuntos serios. Ahora hablemos de asuntos más privados. Te llevaré a la habitación en mis brazos. No lo hagas. Quiero hacerlo justo frente a él, que vea cómo estoy en los brazos de otro hombre. Llegando al clímax. Ven. Qué lujuriosa eres. Me encanta. Sistema. Revisa los puntos de resentimiento. El anfitrión ha acumulado actualmente 10.989 puntos de resentimiento. Durante el frenesí de anoche, San Roche no aportó ni un solo punto de resentimiento. Al contrario, me dejó con un terrible dolor de espalda.
Mi cuerpo se acaba de recuperar. Todavía no doy la talla. En fin, no importa. Primero haré un sorteo. Sistema. Inicia el sorteo. Felicidades al huésped por obtener una porción de tofu apestoso especial. Se ha guardado en el inventario del sistema. ¿Por qué sigue saliendo tofu apestoso? Sistema, haz 10 tiradas seguidas. Felicidades al huésped por obtener una porción de tofu apestoso especial. ¿Ah? Felicidades al huésped por obtener una porción de tofu apestoso especial. Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. Una porción de tofu apestoso especial. Una porción de tofu apestoso especial. Tofu apestoso y más tofu apestoso. ¿Por qué todo es tofu apestoso? Sigue tirando. Me tocó. Felicidades al huésped por ganar el premio gordo misterioso, el cuerpo inmortal del yang puro. La armonía entre el yin y el yang mejorará su constitución física. Siento que ahora tengo un poder aterrador. ¿Qué pretendes hacer? Esta vez. Yo estaré arriba. Pervertido. Esto no parece un emperador en absoluto. Es una bestia. Las 1001 noches. Se para ni un segundo. No sabe lo que es la delicadeza. Puedo interpretar eso como que apruebas mis habilidades. Para ser tan ruin, tiene buena facha. No necesito tu ayuda. Majestad, ¿cuáles son sus órdenes? Lleven a la señorita de regreso a la mansión del primer ministro. Sí, majestad. No necesito que... Un monstruo como tú me tenga lástima. Esta señorita puede regresar sola. Los puntos de rencor de Sang Ruxu aumentan en 999. ¿Cómo puede ser esto resentimiento? Claramente es una muestra de aprobación tanto para mi cuerpo como para mis habilidades. Majestad, Es hora de asistir a la corte matutina. a la corte. Ya es mediodía. ¿Cómo que corte matutina? Todo es por tu culpa. No te basta con estar fastidiando un día y una noche entera. Estuvo fastidiando hasta el mediodía. Es una completa locura. Puntos de resentimiento de Chendali más 99. Su Majestad. Los ministros lo están esperando en el salón imperial. Parece que la emperatriz viuda me va a desafiar en la corte. Pues les haré saber. ¿Quién manda realmente en esta corte? Vamos. Ya es mediodía y ese bueno para nada. Hizo esperar a toda la corte toda la mañana en vano. Es un gobernante inepto. Emperatriz viuda. Después de todo, el emperador fue elegido personalmente por el difunto soberano. Decir eso no sería inapropiado. Él siempre ha sido un bueno para nada, y encima está gravemente enfermo. Le quedan pocos días de vida. En toda la corte, ¿quién no lo sabe? Un gobernante tan inepto e indigno debe ser depuesto y reemplazado. Así es. Propongo que el príncipe Liu Li ascienda al trono. Hermano, tengo a mis espaldas al gran general de caballería con 1 millón de soldados. El gran general me respalda. ¿Con qué vas a competir contra mí? El emperador sigue con vida. Por lo tanto, no se puede cambiar de emperador. Esa es la ley ancestral. Además, el emperador es el hijo del cielo elegido por el difunto soberano y tiene porte de gobernante sabio. Un gobernante sabio. ¿Oh? Ah, sí. ¿Ah? 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 Oye, ¿no decías que ibas a comerte el zapato? Ya he llegado. Cómelo. Hermano, ya es mediodía. Aún tienes la cara de aparecerte por aquí. ¿Sabes cuántos ministros te han estado esperando? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres para atreverte a señalarme? Mientras yo viva, jamás serás el emperador. Liu Yang, en público. ¿Cómo te atreves a herir a alguien? ¿Acaso eres digno de ser el emperador? Tú quédate ahí, que en un momento iré a arreglar cuentas contigo. Tú. Puntos de resentimiento de la emperatriz viuda más 9999. El emperador parece haber espabilado. ¿Será que el espíritu del difunto emperador se ha manifestado? No querías comer sangre. Come, te estaré mirando. Dale. Quítate los zapatos. Dale. Quítate los zapatos. Sí. Su Majestad. Vaya, ya que no quieres comer, te daré de comer yo mismo. ¡Come! Sujétalo. ¡Cómetelo! Que te lo comas. ¡No lo escupas! Cómetelo. ¡Come! Cómetelo ya. ¡Trágatelo!
No te atrevas a escupirlo. Trágatelo. ¿Qué está pasando? Con lo cobarde y bueno para nada que es. A estas alturas ya se habría disculpado con la cabeza baja. ¿Cuándo se volvió tan agresivo? Puntos de resentimiento de Liuli más 1000. Muy bien, su resentimiento es tan fuerte como el del eunuco, ve. Pero es que mi hermano menor tiene potencial para convertirse en un maldito eunuco. Eres muy arrogante, mocoso. Parece que tendré que enseñarte. Lo que significa respetar a tu hermano mayor y el deber moral. ¡Vete al diablo! Puntos de resentimiento de Liuli signo más 9.9. Unas cuantas más para acumular puntos de resentimiento. Y pronto podré hacer otra tirada de 10. Su Majestad. Majestad, el príncipe Liuli es su propio hermano. El fratricidio es propio de un tirano. Le ruego a su majestad que se... Tengo el control de un ejército de 1 millón de hombres. Si ese mocoso de emperador tuviera 2 dedos de frente, no se atrevería a provocarme. Si su majestad aún no ha desahogado su ira, golpéeme a mí. Pégueme justo aquí. ¡Ja! Venga, pégueme. Pégueme si se atreve. Soy el gran general de caballería de primer rango. ¿Cómo te atreves a golpearme? Resentimiento de Li Guang más 999. ¿Y qué si te pego? Yo soy el mismísimo emperador. ¿Por qué no podría pegarte? Si te pego, te aguanta. Tanto el castigo como el favor son gracia imperial. ¿Acaso no lo has oído? ¿Quieres que te ayude a recordarlo? ¡Estás buscando la muerte! Pégame, pues. Venga, pégame. A ver, pégame. A ver si matándome logras ayudar a ese bastardo tuyo a usurpar el trono. Resentimiento de Li Guang Mail 999. Pensé que el gran general de caballería, al mando de 1 millón de soldados, sería un guerrero valiente, pero resulta que no es más que un cobarde bueno para nada. ¡Fui! Galina. Resentimiento de Li Guang más 999. ¿Cómo es que su majestad parece otra persona? Pero es que la dinastía Yan aún tiene salvación. Maldito engendro. ¿Cómo te atreves a levantarle la mano a tu propio hermano y a golpear a los oficiales de la corte? No eres digno de ser el emperador. Casa me olvidó de ti. ¿Qué pretendes hacer? Aunque no soy tu madre biológica, sigo siendo la dueña del harén imperial. La dueña del harén imperial. No eres más que una vieja decrépita. Si te atreves a ser insolente, te haré pagarlo caro. ¿Acaso una escoria como tú se atreve a amenazarme? Tú. Fuera. Miserable. ¿Cómo te atreves a ponerme la mano encima? ¡Te voy a matar! La emperatriz viuda ha faltado a la decencia y ha deshonrado al difunto emperador. No solo cometió adulterio, sino que también se entregó a la lujuria con su amante, frente a la mismísima tablilla espiritual del difunto emperador. ¡Un crimen digno de muerte! ¿Cómo se enteró este inútil de mi aventura? Puntos de resentimiento de la emperatriz viuda más 999. La emperatriz viuda cometió adulterio, y para colmo, ante la tablilla del difunto emperador. Esto es una total aberración contra la moral. ¡Mocoso Imperial! ¿A quién llamas escoria? Puntos de resentimiento de Li Guang más 999. ¿Oh? ¿Acaso esa escoria eres tú? Yo. ¿Qué pruebas tienes de nuestro adulterio? Aunque seas el emperador, no puedes condenarme sin pruebas y basándote solo en palabras. La prueba es que Liuli no es de linaje imperial. Él es el hijo ilegítimo que tuviste con esa escoria de Li Guang. ¿De verdad ocurrió algo así? ¿Cómo es posible algo así? El general tuvo un romance con la emperatriz viuda, e incluso tuvieron un hijo. ¡Qué aberración! Esto es actuar como animales. Resulta que él es mi padre biológico, y él es mi propio hijo. ¡Qué desgracia! Emperatriz viuda, ¿qué más tiene que decir? No, impossible. Hice las cuentas de la fecha. Liar es sin duda el hijo del difunto emperador. Mocoso insolente. ¿Te atreves a tenderme una trampa? ¿Qué pruebas tienes de que Liar es hijo del general Li? Vaya, tu fin está cerca y sigues de terca. Guardias, traigan las cosas. Sí, su majestad. Ya que estás tan seguro de que Liuli es hijo del difunto emperador, ¿por qué no hacemos la prueba de la gota de sangre? Solo la sangre de los parientes consanguíneos puede fusionarse. Si la sangre del general Li y la de Liu Li se fusionan, eso demostrará que Liu Li es hijo suyo. El que nada debe, nada teme. Yo, Li Guang, actúo con rectitud y tengo la conciencia tranquila. ¿Por qué no me atrevería? Bien, ¡qué determinación! Xiaoli, aprisa a Liu Li. General Li, ahora es su turno. Vaya. ¡La sangre se ha fusionado! La emperatriz viuda cometió adulterio con el gran general de caballería, y Liu Li es el hijo bastardo de su traición. Ahora las pruebas son contundentes. ¿Qué más tienen que decir, par de canallas? Se acabó. Todo ha terminado. Soy hombre muerto.
Resentimiento de Liu Li más 999. Imposible, absolutamente imposible. Si yo ya tenía a Lear cuando empecé a estar con el hermano Li. Resentimiento de la emperatriz viuda más 999. Imposible, absolutamente imposible. Cuando cometí adulterio con la emperatriz viuda, Liu ya había nacido. ¿Cómo podría ser mi hijo? Resentimiento de Li Guang más 999. Acabas de admitir tu adulterio con la emperatriz viuda. Exacto. Liu Li en realidad no es hijo tuyo ni de la emperatriz viuda, porque yo en el cuenco añadí un ingrediente especial. Esto se llama alumbre. Con solo añadirlo al agua, la sangre se fusionará, sin importar si son parientes o no. Esto es ciencia. Tú, que eres puro músculo y nada de cerebro, ¿entiendes de ciencia? ¿Te atreves a burlarte de mí? Resentimiento de Li Guang más 999. Excelente. Mientras siga siendo el hijo del difunto emperador, tengo derecho a luchar por el trono. ¿Y qué si me he burlado de ti? El emperador incluso piensa decapitarte. Como gran general de la caballería, cometiste adulterio con la emperatriz viuda. Has deshonrado al difunto emperador. Toda tu familia debe ser ejecutada y tus bienes confiscados. En cuanto a ti, quedas despojada de tu título de emperatriz viuda y desterrada al Palacio Frío. Allí te quedarás para siempre. Espera tu muerte. No quiero ir al Palacio Frío. Si voy allí, sin duda moriré. Hermano Li. Por el bien de todos los años que te he servido, sálvame. ¿No eres acaso el gran general de la caballería? Rebélate. Si te rebelas y te conviertes en emperador, yo seré la emperatriz. Entonces, te daré otro hijo. Todo es por tu culpa, mujer estúpida. ¿Por qué he acabado así? ¿Te atreves a golpearme? ¡Excelente! ¡Qué gran espectáculo! No hace falta que se echen la culpa mutuamente. De todos modos, van a morir igual. Chen Dali, Chen Xiaoli, escuchen la orden imperial. A sus órdenes, su majestad. Decapiten a este traidor. Sí, su majestad. ¿Creen que dos inútiles como ustedes pueden matar a este general? ¡Muérete, Li! Cuando este general luchaba en el campo de batalla, ustedes ni siquiera habían nacido. Su majestad, hice lo que pude. Tenga cuidado, su majestad. Es un experto del reino, gran maestro. Un experto del reino, gran maestro. ¡Mierda! Si solo estoy en el reino innato, no me va a dar una paliza. Ya. General Li. Lo de hace un momento fue un malentendido. La emperatriz viuda fue quien lo sedujo primero. Además, siendo usted el general número 1 del Gran Yan, dado su gran mérito, ejecutar a toda su familia es, sin duda, un poco excesivo. ¿Qué le parece si, en su lugar, le concedo el título de rey vasallo? A partir de ahora, tú por tu lado y yo por el mío. ¿Te parece? Ahora tienes miedo. Demasiado tarde. He combatido en 100 batallas y matado a incontables enemigos. ¿De verdad crees que es tan fácil acabar con todo el clan Li? Hoy mismo voy a matarte, maldito perro emperador traicionero y astuto. Bien. Ya que prefieres hacer esto por las malas, entonces adelante. ¡Java Sistema! ¡Quiero hacer una tirada! Resentimiento acumulado actual, 50.050. Li Guang, tú me obligaste a esto. Java Sistema, haz 50 tiradas seguidas. Dale con todo. ¡Felicidades, anfitrión! Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. ¡Felicidades, anfitrión! Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. ¡Una porción de tofu apestoso! ¡Una porción de tofu apestoso! ¡Felicidades, anfitrión! Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. ¡Papa Sistema! ¡No juegues conmigo! Ya van 49 porciones de tofu apestoso. Dame al menos una recompensa de alto nivel. ¡Qué bien! Ha salido un dorado. ¡Felicidades, anfitrión! Por obtener una recompensa de alto nivel. El segundo nivel del arte imperial de los 9 dragones. Ya has cerrado los ojos esperando la muerte. Pues yo te cumpliré ese deseo. ¿Cómo? Te he mentido. Este emperador, además de ser astuto y traicionero, también sabe defenderse un poco. De verdad, has bloqueado mi golpe con toda mi fuerza. La gran perfección del gran maestro. Y además es la técnica imperial suprema, el arte imperial de los 9 dragones. ¿Qué mente tan calculadora tienes? Tu inutilidad era solo una fachada. Fingías ser un tonto en la superficie, mientras en secreto mantenías un perfil bajo y practicabas las artes marciales con diligencia. Resentimiento de Li Guang más 999. ¿Acaso la actitud cobarde del emperador era fingida? No lo parece. Este muchacho es sumamente calculador. Ha dominado por completo el arte imperial de matar dragones. Parece que tendré que servirle con mucho cuidado de ahora en adelante. Majestad. En realidad, creo que ser un señor feudal libre y sin preocupaciones está bastante bien, majestad. Soy benevolente. Por favor, tengan en cuenta mis méritos militares para la dinastía Dayan. Y perdóname la vida. Recién ahora suplicas misericordia. Demasiado tarde. Escuchen todos el rugido del dragón. El dragón orgulloso se arrepiente. Si te atreves a buscar la muerte ante mí, entonces te daré el gusto. Resentimiento de la emperatriz viuda más 999. Ahora. ¿Y si turno? Majestad. Majestad, todavía puedo servirle, calentar su cama e incluso darle un hijo. ¡Alto! ¡Detente! A tu edad, bien podría ser mi abuela. ¿Quién te querría?
Tú. Ustedes dos, llévensela al Palacio Frío y hagan con ella lo que quieran. Muchas gracias por la recompensa, Majestad. No, Majestad, Majestad, no. Genial. Resentimiento de Liu Li, más 99. En cuanto a ti, por ser mi hermano de sangre, te perdono la pena de muerte. Pero no te librarás del castigo. ¡Guardias! Llévenselo y cástrenlo. Resentimiento de Liu Li más mi. Majestad. Él es de linaje imperial. Temo que castrarlo no sea apropiado. ¿Acaso no soy el emperador? Puedo castrar a quien me dé la gana. En el peor de los casos, tendré más hijos en el futuro. No solo lo quiero castrado, sino que lo castren sin piedad. ¡Guardia! Castren todas las partes de su cuerpo que sobresalgan. Si no fuera porque dejarte vivo me da puntos de resentimiento, ya estarías muerto. Llévenselo. Proceda. Majestad. Por fin se acabó. Es una pena todos los puntos de resentimiento que acababa de acumular. No puede ser. Tengo que encontrar a alguien para recuperarlos. Dali, Xiaoli, vengan conmigo al sorteo. Levántense y dejen de fingir. Puntos de resentimiento de Chen Dali más 999. Puntos de resentimiento de Chen Xiaoli más 9999. Levántense rápido y acompáñenme a confiscar los bienes. Sí. Hoy, el gran general de caballería tuvo una aventura con la emperatriz viuda y conspiró para usurpar el trono. Confiscaré de inmediato la mansión de la familia Li. Quien se atreva a cometer el mismo delito terminará como Li Guang. Despedimos a su majestad. Majestad, Majestad, este humilde servidor sugiere que asista a la corte a tiempo todos los días, tal como lo dictan las reglas del difunto emperador. Además, el difunto emperador me encomendó guiar a su majestad para evitar que, a su tierna edad, se desvíe del camino correcto. Vaya, viejo cascarrabias, ¿ahora resulta que me controlas a mí? Canciller Zhang, no cabe duda de que es un ministro leal, pero tengo algo que decirle. Puntos de resentimiento del canciller Shang más 1. Busquen bien por todas partes y llévense todo lo que tenga valor. A todos los hombres de la mansión Li, cástrenlos y envíenlos al palacio como eunucos. A las women que sean feas, véndanlas a los burdeles. Y si son hermosas, llévenlas al salón Sende para que el emperador las interrogue personalmente. Exacto. Ustedes dos sí que saben hacer las cosas. Veo que ustedes dos tienen porte de grandes generales de caballería. Gracias por su apoyo, su majestad. Es todo gracias a su gran perspicacia. Vaya, Li Guang. Todos estos tesoros equivalen a de 5 años de impuestos de nuestra dinastía Dayan. Realmente has robado una fortuna. Guardias, confisquen este oro y plata y llévenlo al Tesoro Nacional. Quien se atreva a tocar una sola pieza será ejecutado por 1000 cortes. Sí, su majestad. ¿Y qué pasa con estas mujeres? Informando a su majestad, estas mujeres son todas las esposas de Li Guang. ¿Ah? Maldito seas, Li Guang. No te bastó con tener una aventura con la reina madre, sino que también te casaste con tantas esposas. Realmente eres un depravado sin límites. Esta pobrecilla es realmente digna de lástima, siendo tan joven. Ya fue ultrajada por esa bestia. Gracias por su compasión, su majestad. ¡Ay! Ese Li Guang es verdaderamente despiadado. Miren cómo dejó a esta jovencita de hinchada. Ese Li Guang es verdaderamente despiadado. Miren cómo dejó a esta jovencita de hinchada. Tali, lleva a esta señorita al salón Sende. Yo mismo la curaré poco a poco. Seguro que es un tratamiento médico decente. Puntos de resentimiento de Chen Dali más 999. Sí, su majestad. Ay, miren esas ojeras. Se nota a leguas que le falta sueño. Lévala al salón Sende. Dejaré que duerma conmigo un par de noches para que descanse bien. Su majestad, sí que es usted muy considerado. Puntos de resentimiento de Chen Xiaozhou más 999. ¡Ay! Maldito seas, Li Guang. No te bastó con tener una aventura con la reina madre, sino que también conspiraste con el enemigo. Llévala al salón Sende. Yo mismo la someteré a un severo interrogatorio. Sí, su majestad. El verdadero Li Guang ni siquiera perdonó a un negro. Llévenselo de vuelta. Este soberano quiere estudiar a fondo los misterios de las razas humanas. Majestad. Incluso quiere a alguien tan oscuro. ¿Eh? Te equivocas. Con la luz apagada, todo es igual. Ese Li Guang es una verdadera bestia. Ni siquiera perdonó a una anciana de 80 años. Majestad, ha malentendido. Ella es la madre de Li Guang. ¿Ah? Majestad,
¿Qué tal si la enviamos a ella también al Salón Sende para que pruebe lo que es? Ahora está con todo, sin importar la edad. Ah, está bien. Ya que a ustedes dos, hermanos, les gusta tanto, entonces se le enviaré a su mansión. ¿Ah? ¿A nuestra casa? Oigan, tener un anciano en casa es como tener un tesoro. Se la entrego a ustedes dos, hermanos. Deberían estar saltando de alegría. No, Majestad. Por favor, no. Majestad. Majestad. Rebusquen en la mansión Li, hasta debajo de las piedras. No dejen nada de valor. Sí, Majestad. Liu Li, alumno de la Academia Tianlu, solicita ver al gran erudito Shen. Sexto príncipe, ¿qué le ha pasado? ¿Quién lo ha dejado en este estado tan lamentable? Maestro, tiene que hacer justicia por mí. Ese tirano es un depravado despiadado, en plena corte. Se atrevió a ejecutar al gran general de caballería frente a todos los ministros. No solo mandó a mi madre al Palacio Frío, sino que también me castró a mí. ¡Me castraron con saña! Hasta me extirparon las hemorroides en vivo durante la castración. Jamás pensé que el emperador actual fuera tan tiránico e insensato. El general Li logró grandes hazañas para la dinastía Yan. Asesinarlo. Eso es una injusticia. Voy a desterrar a la emperatriz viuda, su superiora, al Palacio Frío es una falta de piedad filial. Matar a los propios hermanos se considera una falta de humanidad. ¿Acaso alguien tan inhumano, desleal y poco filial merece ser el emperador? ¡Es un tirano incompetente y depravado! Eres el alumno más brillante de nuestra Academia Yunlu. No te preocupes. Cuidaré a los estudiantes de la Academia Yunlu para hacerte justicia. ¿Dónde se encuentra ese tirano ahora? Yo mismo llevaré a los eruditos confucianos a cerrarle el paso. Ese tirano ahora mismo está confiscando los bienes en la mansión del general Li. El general Li custodiaba la frontera con grandes méritos militares. Que trate así a un héroe del imperio es verdaderamente deplorable. Los eruditos confucianos son muy leídos, siempre citan a los sabios y son expertos en la crítica verbal y escrita. Liu Ya, esta vez date por muerto. Te ahogarán con la saliva de sus propios insultos. ¡Tirano! Los sabios dicen, el soberano debe tratar a sus ministros con respeto, y los ministros deben servirle con lealtad. Y tú te atreviste a humillar en plena corte a un ministro con méritos, incluso a asesinarlo en el acto. Esto es una tiranía intolerable. Pero emperador, sal de una vez a ser juzgado. Esta es la voz de ese viejo cascarrabias de apellido Shen, el gran canciller de la Academia Imperial. ¿Cómo se atreve a insultarme? Voy a ir ahora mismo a despedazar vivo a ese viejo miserable. Piénselo bien, Su Majestad. Ese viejo cascarrabias es famoso por su lengua afilada. Siempre cita a los sabios y puede insultar a cualquiera sin usar una sola palabra malsonante. Así es, Su Majestad. Y ese viejo miserable de apellido Shen es un experto en el chantaje moral. Dicen que el maestro Wang debatió con él y, en menos de media hora, fue humillado tanto que vomitó sangre y murió tras dar 3 gritos. Soy un guerrero de teclado del siglo XXI. He dominado yo solo ejércitos enteros de trolls de internet. ¿Qué clase de situación no he visto ya? Y se supone que debo temerle a un viejo que solo sabe repetir libros clásicos. No, esquivar a ese viejo. Quítase de en medio. Su Majestad. ¿Por qué no ha salido todavía ese bueno para nada? ¿Acaso se enteró de antemano y huyó por la puerta trasera? Si es así, no habrá sido en vano todo lo que hice. No, debo obligarlo a salir. Tú, pero emperador cruel, injusto y falto de piedad filial. ¿Acaso no te atreves a salir por miedo a los insultos? No eres más que un cobarde. ¿A quién llamas cobarde? A ti, precisamente. Pero emperador, mataste a ministros meritorios y desterraste a mi madre al Palacio Frío. No eres digno de ser emperador. Me parece que eres un miserable. Esos 30 azotes que recibiste en la corte imperial fueron demasiado suaves. Paréis que tendré que obsequiarte con unos cuantos más. Chen Dali, ve y dale un par de bofetadas a este miserable. Sí, Su Majestad. A ver quién se atreve. Soy el rector del Colegio Imperial. Y además, un gran erudito de la Academia Yunlu. A ver quién se atreve a levantar la mano. Majestad. ¿Qué deberíamos hacer? He oído hablar de la gran fama del erudito Shen durante mucho tiempo. Al verlo hoy, veo que es tal como dicen los rumores. Veo que Su Majestad ha oído hablar de mi prestigio. Al menos es usted alguien ilustrado. Poseo un conocimiento inabarcable y me convertí en un gran erudito a la temprana edad de 25 años. En aquel entonces, el difunto emperador visitó mi humilde morada 3 veces para pedirme que fuera el rector del Colegio Imperial y rectificara las costumbres de la corte. Sin embargo, hoy en día, Su Majestad ejecuta públicamente a ministros meritorios en plena corte. Esto viola gravemente el código de conducta entre soberano y vasallo y carece por completo de moralidad. Considero que no es digno de ser emperador en absoluto. Que la gran dinastía Yan tenga un emperador como usted. Tarde o temprano caerá. Creo que debería abdicar cuanto antes para ceder el trono a alguien más virtuoso. ¿Oh? Me pregunto a quién quiere el gran erudito Shen que le ceda el trono. El príncipe Liu Li es un destacado erudito graduado de nuestra Academia Yunlu. Las palabras de los sabios, o los clásicos de la doctrina, los domina de memoria. Benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y confianza. Las posee todas.
Esa misma sonrisa. La última vez que sonrió así, me hizo tragarme un zapato. Gran erudito Shen, cierra tu maldita boca. Puntos de resentimiento de Liu Li más 9999. Gran erudito Shen. Se pregunta este emperador si usted ha oído hablar de la expresión primero la cortesía, luego la fuerza. Por supuesto que sí, Majestad. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso va a retractarse? Hace un momento fui cortés con usted, pero ahora voy a usar la fuerza. Bastante razonable, ¿no? Atrás. ¡Una mierda! ¡Ya me tenías harto! Viejo carcamal. Es un demente. No le importa quién esté delante. A todo les da una bofetada. Puntos de resentimiento de Liu Li más 999. ¿Cómo se atreve a golpear a este viejo servidor? Puntos de resentimiento del gran erudito Shen más 999. Incluso el difunto emperador me trataba con sumo respeto. ¿Con qué derecho me golpea? ¡Tirano! La dinastía Dayan caerá en sus manos tarde o temprano. ¡Ay-ya! No solo voy a golpearlo, también voy a insultar a este viejo carcamal. Inútil que solo sabe memorizar libros muertos. Parásito bueno para nada. ¿Cómo me ha llamado? ¿Cómo se atreve a insultar las sagradas escrituras confucianas? Yo no he insultado a los clásicos literarios. Solo lo estoy insultando a usted en particular. Usted. A mí, viejo carcamal. Hablas de benevolencia y moral, pero estás lleno de egoísmo. Me parece que todo lo que has leído de los sabios se ha echado a perder en ti. No digas tonterías. El gran erudito Shen marcó el inicio de la era dorada del confucianismo. Sin él, ¿cómo habría paz en el mundo? Muy bien, muy bien. Mirren, este es el buen estudiante que has formado. Sin los patriotas confucianos, la dinastía Dayan ya se habría convertido en un caos absoluto. Este anciano no se equivocó al educar a sus alumnos. Resentimiento del gran erudito Shen más 999. Su Majestad. Ya que dice que el confucianismo no es digno de gobernar el mundo. Díganos, ¿de dónde viene entonces la paz de este imperio? Esta tierra fue conquistada por cada soldado con su sangre y su vida. Sin ellos, ¿acaso esperaban que unos eruditos debiluchos como ustedes conquistaran el imperio? ¡Qué sarta de tonterías! Conquistar el imperio es fácil, lo difícil es mantenerlo. Sin el confucianismo, este imperio habría caído en el caos hace mucho tiempo. Insiste en que dependes del confucianismo para gobernar el imperio. Pero déjame preguntarte algo. ¿Acaso la comida que se llevan a la boca aparece mágicamente de los libros? No me digas que el gran erudito Shen y estos discípulos se dejarán convencer por las tonterías de este emperador perro. Entonces, ¿qué haré yo? Resentimiento de Liu Li más 999. Oh, gran erudito Shen. Gran erudito Shen. ¡Qué gran reputación la de un gran erudito! Pero por muy sabio que sea, y por muchos libros que haya leído, ¿de qué sirve? ¿Acaso puede salvar las vidas de la gente común de este mundo? Con la gran catástrofe de este año, ¿sabe cuántos ciudadanos han muerto en mi dinastía Dayan? ¿Dónde está Chen Xiaoli? Aquí estoy, Su Majestad. Entendido. En octubre, las fuertes lluvias azotaron el sur del río Huai durante varios días. El río Huai se ha desbordado, destruyendo cientos de miles de campos fértiles. El pueblo ha quedado desplazado, con innumerables muertos y heridos. A finales de octubre, hubo una grave sequía en el noroeste. La gente, sin cosecha ni un grano, intercambiando a sus hijos para comer, vagando sin hogar. Incontables refugiados huyen del hambre. Gran erudito Shen, dices que gobiernas el mundo con el confucianismo. Entonces demuestra tu capacidad y haz que mi pueblo deje de vagar sin hogar. Haz que esos miles de campos den cosechas abundantes cada año y que la dinastía Dayan viva en la abundancia para siempre. Eso no es correcto. Los libros sagrados dicen que solo educando a la gente para que entiendan la benevolencia y la razón. ¿Es esa la verdadera forma en que los sabios gobiernan el mundo? Pensé que, al ser llamado un gran erudito, comprenderías un poco a los sabios. Jamás pensé que fueras tan superficial. Escuchen todos con atención. Este es el verdadero camino de los sabios. Darle un propósito al cielo y a la tierra, asegurar la vida del pueblo, continuar el legado de los antiguos sabios y traer la paz eterna para las generaciones venideras. Este es el verdadero camino de los sabios. Muy sabio. Este sí es un verdadero sabio. He estudiado las enseñanzas de los sabios durante tantos años. ¿Qué es lo que realmente he aprendido? Creo que mis palabras ya han tocado sus corazones. No diré nada más. El resto lo reflexionarán por su cuenta.
¿Por qué este viejo no me da puntos de resentimiento? ¿Acaso no lo he humillado lo suficiente? El emperador dice que este viejo servidor actúa con egoísmo. Entonces, ¿podría decirme qué egoísmo tiene este viejo servidor? Muy bien, viejo. Mira cómo te humillo hoy hasta el cansancio. Primero, sin distinguir el bien del mal. Has venido a cuestionarme basándote solo en las palabras de Liu Li. Ese Li Kuang tuvo un romance con la reina madre e intentó asesinarme, ¿sabes? Merecía ser decapitado. Lo tuyo es encubrimiento. Segundo, no sabes cómo enseñar. Solo promueves tus propias ideas y tu interpretación de los libros de los sabios. Y tu forma de enseñar, ¿acaso no es puro egoísmo? En tercer lugar, gran erudito Shen, estás en una posición tan alta que ya no ves el sufrimiento del pueblo. Tú vives muy cómodo, pero no te importa cómo le va al resto del mundo. Si esto no es ser egoísta, ¿qué lo es? Los libros de los sabios que has leído son una soberana mierda. A mi parecer, no eres digno en absoluto de ser el rector de la Academia Imperial. Gracias, Su Majestad, por hacer reaccionar a este viejo servidor con su reprimenda. Su Majestad tiene razón. Este viejo servidor no es digno de ser el rector de la Academia Imperial. A partir de hoy, renuncio a mi cargo de funcionario. Espera, ¿por qué la historia no está avanzando como debería? Se supone que deberías estar sumamente enfadado. Luego, lleno de resentimiento, debatir conmigo otras 800 rondas. En una trama normal, el gran erudito Shen debería estar rabiando de ira por mis palabras. Y yo aprovecharía para acumular puntos de resentimiento. Es que el gran erudito Shen es tan frágil que no aguanta ni un asalto. Definitivamente, nuestro emperador no es una persona normal. Está acorralando a la gente hasta el extremo. Puntos de resentimiento de Chen Xiaoyi, más 99. Puntos de resentimiento de Chen Dali, más 99. Qué astuto y calculador es este inútil. Provocó deliberadamente al gran erudito Shen para que se resistiera y así cortarlo de raíz. ¡Qué corazón tan despiadado! Insúltame. Ponte de pie e insúltame ya. Cuanto más me insultes, más me emocionaré. Majestad, este viejo servidor desea retirar sus palabras anteriores. Usted es un soberano sabio y tiene el porte de un auténtico sabio. En adelante, el resurgimiento de nuestra dinastía Gran Yan dependerá por completo del poder imperial de Su Majestad. Darle un corazón al cielo y a la tierra. Darle un destino al pueblo. Transmitir el legado perdido de los sabios antiguos y traer la paz eterna para las generaciones venideras. ¡Qué aspiración tan grandiosa! Esto es lo que realmente debe hacer un sabio. Le ruego a Su Majestad que no olvide este noble propósito y busque la paz para las generaciones futuras. Para que el pueblo de nuestra dinastía Gran Yan viva en paz y prosperidad y el reino florezca con gran fortuna. Después de todo, no es un caso perdido. Su Majestad. Gran erudito Shen. Ya que sabes reflexionar, demuestras que has corregido el rumbo y aún tienes salvación. Así que conservarás tu puesto como rector de la Academia Imperial. La magnanimidad de Su Majestad es verdaderamente inmensa, a pesar de que este viejo lo insultó tan duramente. Su Majestad ha perdonado el pasado. ¡Qué estrechez de mente la mía! Realmente merecía recibir esta bofetada. Sí, Su Majestad, tiene toda la razón. He estado en las alturas demasiado tiempo, ignorando el sufrimiento del pueblo. Ya es hora de que vaya a verlo con mis propios ojos. Este humilde servidor está dispuesto a llevar a sus alumnos a labrar la tierra, para que sientan en carne propia el sufrimiento del pueblo y entiendan que esas supuestas verdades de los sabios no son más que puras tonterías. Solo a través de la práctica se obtiene el verdadero conocimiento. Parece que el gran erudito Shen por fin ha comprendido la verdadera esencia de la vida. Todo es gracias a la bofetada de Su Majestad, que despertó a este viejo servidor. Le agradezco profundamente a Su Majestad por guiarme en el camino correcto. Le agradezco a Su Majestad por guiarme en el camino correcto. Pues el emperador no se la pasó insultándolo todo el tiempo. ¿Desde cuándo insultar se considera guiar en el camino? Suficiente. Pueden levantarse. Ya que habéis comprendido la verdad, no me importa gastar un poco más de saliva explicándoos. Príncipe Liu Li, en cuanto a tu carácter, aún le falta temple. Está destinado a no alcanzar el trono. Será mejor que vengas con este viejo a labrar la tierra para templar tu carácter y, en el futuro, ayudar al emperador a forjar un gran imperio. ¡Yo, el gran príncipe Liu Li! ¿Cómo te atreves a mandarme a arar la tierra y encima ayudarlo en el futuro? ¿Qué sarta de tonterías estás diciendo? ¡Yo, el príncipe Liu Li! ¡Nací para arar la tierra! Oiga, gran erudito Shen, ¿cuándo nos vamos? Cuanto antes mejor. Si no busco una oportunidad para escapar, me temo que mi vida acabará aquí. ¿Qué opina, Su Majestad?
Mi hermano menor ha estado muy arrogante últimamente, así que le vendrá bien que lo bajen de su nube. Pero tengo una condición. Hágalo trabajar hasta el límite. Debes arar 10 mu de tierra al día. Si no terminas, no comes. ¿Cómo puede haber alguien tan despiadado en este mundo? Puntos de resentimiento del Yuli más 999. Vaya, qué buena condición ha puesto el emperador. Es perfecta para templar el carácter. ¡Ah! Guardias, llévense al príncipe Liu Li para que labre la tierra junto a nosotros. Majestad. Este viejo servidor recordará siempre sus enseñanzas de hoy. Espero que su majestad cuide de su salud imperial hasta que volvamos a vernos. No temas no hallar amigos en tu camino, pues ¿quién en el mundo no te conoce? Gran Erito Shen, hasta la vista. ¡Qué gran verso! ¿Quién en el mundo no te conoce? El emperador desborda talento. Este viejo realmente fue ciego. No hay nadie en este mundo más apto para gobernar que su majestad. ¿Y tú, Liu Li? Pensar que dije que tenías el porte de un sabio, e incluso me dejé engañar por ti. Veo que realmente te hace falta disciplina. Hagamos esto. Harás 15 mu al día. ¡Ah! Cultivar 15 mu. Viejo cascarrabias, en realidad no quieres dejarme vivir. Eso no lo decides tú. Y si no terminas de ararlo, este viejo no te dará de comer. ¡Vete a la mierda, viejo cascarrabias! ¿Ah? Insolente. Sigue insultándome, con esa boca tan sucia que tienes. Solo eres digno de morder estos zapatos míos que no se han lavado en meses. Vámonos. Vamos a poner a prueba la verdad. Como dice el dicho, si al amanecer comprendes el camino, al atardecer puedes morir en paz. Vamos. Acompáñame a labrar el campo. Aunque esta vez no acumulé muchos puntos de resentimiento, presenciar semejante integridad intelectual hace que mi viaje en el tiempo haya valido la pena. Su Majestad, acabamos de confiscar esos 2 cofres de tesoros. ¿Qué hacemos con ellos? Quiero ir a por ella de nuevo. Conquistar a una chica como ella es lo único digno de mi estatus actual como emperador. Este emperador acaba de recuperarse de su grave enfermedad. Es hora de desposar a la emperatriz y engendrar un heredero imperial. Leen estos regalos de compromiso a la residencia del primer ministro. Sí, Su Majestad. Sí, Su Majestad. Insolente. Siendo la noble hija del primer ministro, ¿cómo pudiste tomar la iniciativa de buscar al emperador para engendrar a su heredero? Hasta te metiste en su cama, en la mismísima cama del emperador. Haciendo una desfachatez semejante. ¿Dónde se supone que deje mi prestigio? ¿Tú? La emperatriz viuda dijo que si lograba concebir un heredero del emperador, no solo nos recompensaría con 10.000 taeles de oro, sino que también consolidaría su posición como primer ministro. ¿Es que el dinero y el estatus son tan importantes para ti? Es cierto, el dinero no es importante, pero no quiero ver a mi padre gravemente enfermo, obligado a sobrevivir comiendo solo encurtidos. Al menos aún quería ver a mi padre ser oprimido por el poder del gran mariscal Zhao en la corte. Hasta el punto de no poder siquiera levantar la cabeza. De verdad me vas a matar de un disgusto. Ay, esposo. Querido, no te enojes tanto. Xiar, él también lo hace por tu propio bien. Ya, regresemos. Ay, ya. Debes saber que estar con el soberano es como vivir con un tigre, como tu padre. Solo quiero que pases el resto de tu vida en paz y seguridad. Entrar en la corte política es como adentrarse en un mar profundo. Guay, una vez en la familia real, nadie puede salir ileso ni tener un final pacífico. Es más, el emperador actual es un demente. Mata en plena corte y es despiadado. Si te involucras con él, ¿cómo podré estar tranquilo como tu padre? ¿A quién llamas, loco? Primer ministro Zhang, sí que te estás volviendo muy audaz. Ya ni siquiera hablas a mis espaldas. Estoy en mi propia casa. Hablar de alguien aquí no debería considerarse a sus espaldas. ¿Quién iba a saber que irrumpirías directamente en la casa de otra persona? Este humilde servidor no sabía de la visita de su majestad y no pudo recibirle adecuadamente. Le ruego que me perdone. Su Majestad, calme su ira, por favor. Hace un momento mi esposo solo elogiaba su firmeza al actuar. Es nuestra mayor bendición que nuestra hija pueda concebir la descendencia imperial. Nada más entrar. Hago que mi suegro se arrodille ante mí. Semejante inversión de la jerarquía. Jamás la había visto en mi vida anterior. Bien. Levántense todos.
Este emperador tampoco es alguien irrazonable. Él no mandará a ejecutar a toda su familia por un asunto tan trivial. ¿Por qué cuanto más escucho esto, más me suena amenaza? Levántense todos. Gracias, Su Majestad. Tú también levántate. Su Majestad, ¿qué está haciendo? A partir de ahora, serás mi mujer. Nadie podrá intimidarte, ni siquiera tu padre, el primer ministro Shang. He criado a mi hija toda la vida, y ahora ni siquiera tengo derecho a decirle unas palabras. Resentimiento del primer ministro Shang. Más no es. Es tan dominante. Me encanta. Siéntate, por favor. Vean y traigan mi propuesta matrimonial. Sí, Su Majestad. Estos son los regalos de boda de este soberano para casarse con su distinguida hija. Esposo, mira. Ese oro y plata equivalen a décadas de tu salario. Su Majestad, este viejo servidor está casando a su hija, no vendiéndola. Además, este servidor es de familia humilde y no puedo corresponder con una dote digna. Le ruego a Su Majestad que retire esto. Como primer ministro, estás por debajo de uno solo y por encima de miles. Si dices que eres de familia humilde, ¿insinúas acaso que nunca has aceptado un soborno? Desde que asumí el cargo, este servidor jamás ha aceptado ni un solo centavo en sobornos. He mantenido a mi familia únicamente con mi salario de funcionario. Dices que nunca aceptaste sobornos, pero hoy en día en la corte no hay funcionario que no sea corrupto y hasta las arcas de este soberano están vacías. Como primer ministro, ¿cómo explicas esto? Su Majestad, en la corte actual, los oficiales se protegen mutuamente. La política no es más que favores y relaciones. Para ser funcionario hay que seguir la corriente. Este viejo servidor es impotente ante esto. Qué conveniente excusa la de ser impotente. Zhang Mingzhi, entraste a la escuela a los 5 años, aprobaste el examen provincial a los 10 y el examen imperial a los 15. Ahí fuiste nombrado ministro de justicia a los 20 años y irrumpiste en el campo de ejecución con espada en mano para exigir que se aplicara la ley y se hiciera justicia. Aún recuerdas a aquel que solía desbordar rectitud, a aquel que no toleraba ni una pizca de injusticia. Ante las injusticias del mundo, responderé con furia de sangre y trueno. Eso ya son cosas del pasado. Espero que Su Majestad no se burle de lo anticuado de este viejo servidor. Anticuado. Incluso usted piensa que aquel joven que desbordaba pasión y que juró cambiar este mundo era un iluso anticuado. Aunque las frías estrellas ignoren mi sentir, ofrezco mi sangre a la patria. Primer ministro Zhang, pregúntese con la mano en el corazón. ¿De verdad se ha enfriado su pasión? La sangre de este viejo servidor no se ha enfriado. Bien. A nuestra gran dinastía Yan le hace falta gente anticuada, como usted. De ahora en adelante, ningún funcionario podrá malversar ni una pizca de riqueza, ni un grano de arroz. Quien lo haga será ejecutado. Majestad. ¿De verdad se refiere a...? ¿Es en serio? Por supuesto. A quienes usted no se atreva a ejecutar, los ejecutaré yo. Lo que usted no se atreva a juzgar, lo juzgaré yo. Y le devolveré a este imperio la paz y la justicia que merece. Bien. Con un emperador tan sabio en nuestro gran Yan, ¿cómo no va a prosperar el imperio? Qué gran determinación la de devolver la justicia a este mundo. Parece que antes lo había malinterpretado. Resulta que tiene una ambición tan noble y grandiosa. Majestad. Permita que este viejo le rinda reverencia. Primer ministro Zhang, por favor, levántese de inmediato. Por favor, cuide su salud. En el futuro, los asuntos relacionados con la corrupción seguirán necesitando que el primer ministro les dedique su esfuerzo. Disguide, Majestad. En todos estos años, quienes de la corte me han enviado sobornos. ¿Y quiénes han sido los más corruptos? Es algo que este viejo servidor sabe de sobra y con total claridad. Esta misma noche me encargaré de redactar una lista detallada sin falta. Para presentársela a Su Majestad. Primer ministro, como usted al mando de la corte. Este emperador se queda tranquilo. ¿Ah? Su Majestad, no iba a discutir el gran plan con este servidor toda la noche. Al diablo con el plan. Solo prepare esa lista y yo los iré matando uno por uno.
Realmente habrá sido la decisión correcta colaborar con un emperador así. Ahora... Este emperador llevará a la emperatriz a sus aposentos. Concebir un heredero real es la máxima prioridad. Dali, escucha mi orden. Escolta a la emperatriz de regreso al palacio. Este servidor obedece el decreto imperial. Cada vez entiendo menos lo que pasa por la mente de nuestro emperador. Su astucia es realmente profunda. Un momento te hace hervir la sangre de emoción. Y al siguiente te deja completamente boquiabierto. Esposo, creo que el emperador realmente quiere a Xuer. Si el emperador trata bien a Xuer, me quedaré tranquila. Mientras Xuer esté de acuerdo, está bien. Dejemos que hagan lo que quieran. Mi querida consorte, es hora de atenderme en el lecho. No es que no pueda atenderlo en el lecho, pero, Su Majestad, por nada del mundo debe faltar a la corte de mañana. Esta servidora no quiere cargar con la culpa eterna de perturbar el orden del Estado. Descuida. ¿Cómo podría este emperador permitir que sufras alguna injusticia? No es así. ¿Ah? Su Majestad, estoy lista. Venga. Su Majestad. ¿Qué quiere decir con esto? Este emperador está cansado. Sabe tú misma. ¡Sinvergüenza! Si tengo que estar arriba, estaré arriba. No me daré por vencida hoy. A ver si no logro hacer que te rindas y entregues las armas. Valor de resentimiento de Shang Rushui más 999. Xiao Zhaozi, eres tú. Eres un desagradecido. Yo. Si mi padre no hubiera recaudado dinero para pagar tus estudios en su día, ¿cómo habrías llegado a ser gran comandante? Y recién ahora te dignas a venir a verme. No tienes ni idea de cómo me ha tratado ese perro emperador. 15 personas enteras metidas en mi palacio frío. Mi palacio frío. Casi se vuelve tan concurrido como un mercado. Y aún así no te habías dignado a venir a verme. Fofa, en aquel entonces ya te habías convertido en la mujer del difunto emperador. Siendo yo el gran comandante, ¿cómo me iba a atrever a buscarte? Ahora que el difunto emperador ha muerto, por fin me he atrevido a venir a verte. Si no fuera porque nunca viniste a buscarme, ¿cómo habría terminado siendo la amante de ese idiota de Li Guang? Pero ahora ya estoy aquí. No te preocupes, jamás dejaré que mueras en el Palacio Frío. Ese perro emperador no es más que un mocoso al que aún le huele la boca a leche. No te preocupes. Tengo 100 formas diferentes de acabar con él. Pues ve y mátalo de una vez. Mátalo para que mi Lear pueda ser el emperador. Guay, cuando llegue el momento, haré que Lear te reconozca como su padre adoptivo. No se puede. Y en este momento, ese perro emperador está en el apogeo de su poder. Incluso a ese viejo necio de la Academia Imperial se vio obligado a retirarse al campo tras ser humillado por él. Ahora no es el momento. Vaya, Xiao Zhao. Ahora que te han crecido las alas, ¿verdad? No es eso. Dejando a un lado los rencores pasados. Tan solo el hecho de que no hayas venido a verme en más de 10 años. Será mejor que vayas pensando en cómo vas a compensarme. Fa, no me presiones así. Hermano Zhao, mírame bien. No me creo que no sientas nada por mí. No te preocupes. Mañana en la corte le buscaré problemas a ese perro emperador. No hables, bésame. Sigue siendo tan ardiente como antes. ¿Cómo es posible? De verdad fui yo la primera en rendirme anoche. Puntos de resentimiento de Shang Ruohu, más 999. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo el desempeño de este emperador anoche? No quiero hablar contigo. Puntos de resentimiento de Shang Ruohu, más 999. Me ha dado decenas de miles de puntos de resentimiento en una sola noche. Esta vez tengo que conseguir el premio gordo. Ya puedo disfrutar de otro buen sorteo.
Papa Sistema, quiero un sorteo. 999 puntos de resentimiento por tirada. Puntos de resentimiento acumulados del anfitrión. 10.090. Se detecta que el anfitrión puede realizar 100 tiradas consecutivas. ¿Desea iniciar el sorteo? Déjame ver qué recompensa me da Papa Sistema por 100 tiradas consecutivas. ¡Ah! ¡Felicidades al anfitrión! Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. ¿Ah? Una porción de tofu apestoso especial. ¡Espera! Ha obtenido una porción de tofu apestoso especial. ¡Felicidades al anfitrión por activar un golpe crítico misterioso! Golpe crítico. Incluso hay golpes críticos. Papa Sistema, ¿qué recompensa me vas a dar? ¡Felicidades al anfitrión! El golpe crítico se ha multiplicado por 10. Ha obtenido 10 porciones de tofu apestoso especial. ¡Ay, no me fastidies! Papa Sistema, me estás tomando el pelo. ¡Un golpe crítico solo duplica el tofu apestoso! Felicidades al anfitrión por obtener una porción de tofu apestoso especial. Otra porción de tofu apestoso especial. Activando un golpe crítico misterioso. 10 porciones de tofu apestoso. Felicidades al anfitrión por obtener una porción de tofu apestoso especial. Y 999 porciones de tofu apestoso especial. Papa Sistema. Dim, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué será? ¿Acaso será este interminable tofu apestoso? Su Majestad, ayer me ordenó que hoy lo despertara a tiempo para la sesión de la corte. ¡Al diablo! Estoy que ardo de rabia ahora mismo. ¿Qué demonios es esto que apesta tanto? Puntos de resentimiento de Chendali más 999. ¿Acaso al emperador le gusta este tipo de cosas? Subitierno, vaya que tiene gustos pervertidos. Primero la cortesía, luego la fuerza. Primero te saludo por cortesía, y luego acabaré contigo, emperador perro. Buenos días, Su Majestad. ¡Al diablo con tus buenos días! ¿Acaso no vas a asistir a la corte, maldito? Si no vas a asistir, lárgate de aquí. Puntos de resentimiento del gran comandante Sao más 999. ¿De qué demonios te ríes? ¿Acaso por reírte no tienes que asistir a la corte? Maldito afeminado. Su Majestad, eso es demasiado grosero. Puntos de resentimiento del jefe eunuco más 999. Guay tú, con toda esa armadura, ¿te crees muy fuerte? Hace apenas 2 días maté a un general, y ahora vienes a la corte sin siquiera saludarme. Cuidado, no vaya a ser que los erradique a todos ustedes, generales, de raíz. Muérete de miedo, bastardo. Resentimiento del general Lei. Esto. Su Majestad. No creas que solo por ser mi suegro no me atreveré a insultarte. Tú también. Si no vas a asistir a la corte, lárgate de aquí. Aunque sea mi yerno, sigue siendo el emperador actual. Puntos de resentimiento del primer ministro Sang más 9999. Todas. Suelo tener un mal despertar, así que acabo de desahogarme un poco. Ahora me siento mucho mejor. Es que ya no hay ley. Es que ya no hay justicia. ¿De verdad quiere erradicarnos a los generales solo por su mal humor matutino? Puntos de resentimiento del general Lei más 999. Basta. Si tienen asuntos que tratar, hablen. Si no, se levanta la sesión. Emperador perro, esta vez tú me provocaste primero. Verás cómo te pongo en tu lugar. Majestad. Este servidor tiene algo que decir. Gran comandante Sao, ¿verdad? Según los registros del primer ministro Sang, de todos los funcionarios, tú eres el que más ha robado. ¿Y acaso eres digno de hablar en esta corte? Tú... ¿Qué tienes que decir? A simple vista se nota que eres un malvado. Quédate. Este emperador no quiere escucharte. ¿Qué clase de razón es esa? Emperador perro, buscas la muerte. Puntos de resentimiento del gran comandante Sao más 1000. A lo que este servidor se refiere es que tú no eres digno de ser el emperador. Aquí viene la clásica escena de siempre. Otro gran proveedor constante de puntos de resentimiento. Solo porque tú lo digas, ya no soy digno. ¿Quién te crees que eres para atreverte a soltar semejantes disparates ante mí? Viste que ascendió al trono. Nuestra gran dinastía Yan ha sufrido desastre tras desastre. Las tierras fértiles quedaron destruidas y el pueblo quedó sin hogar. Usted es un presagio de gran desgracia. ¿Acaso esto no lo demuestra todo? Puntos de resentimiento del gran comandante Sao más 999. Anhuainal, las lluvias incesantes desbordaron el río Huai, destruyendo miles de hectáreas de tierras fértiles. En el noroeste hay una sequía que ya dura meses. El suelo está lleno de hierba seca, e incluso la corteza de los árboles en 100 millas a la redonda ha sido devorada por la gente. Fuera de este palacio, en la capital, una gran multitud de refugiados ya ha entrado a la ciudad. Todo esto comenzó desde que usted ascendió al trono. Usted es el origen de estas desgracias. Tú. Es un presagio de mal augurio. ¿Acaso no es evidente? ¿Ah? Ni el mismísimo cielo quiere que seas el emperador. Qué sarta de tonterías. Tú también te has educado con los libros de los sabios. ¿Cómo puedes creer semejante absurdo? Primer ministro Sang, entonces deje que el emperador explique. ¿De dónde provienen exactamente estos desastres? Vaya.
Parece que el gran comandante ha estudiado muy a fondo las supersticiones feudales. Pero todo lo que estudiaste se lo habrán tragado los perros, ¿no? Pues yo digo que todo esto es por culpa de que seas el gran comandante. ¿Qué tiene que ver conmigo? A las 88 puntos de resentimiento del gran comandante Sao. Si no me hubieras venido a decir que la capital se llenó de refugiados, si no me hubieras dicho que en Huainan no para de llover y que el noroeste sufre meses de sequía, yo ni me habría enterado. Todo es por tu culpa. Tú fuiste quien me trajo estos presagios de desastre. Tú eres el verdadero presagio de la desgracia. ¿Tú, acaso hay otro maestro aquí? No, Majestad. ¿Cómo puede ponerse a su nivel con semejantes absurdos? Y a sus 88 puntos de resentimiento del primer ministro Sao. Lo que dice el emperador tiene toda la razón. Con razón es el emperador. Es realmente brillante. Ni pensar que ha encontrado una solución tan rápido. ¡Puras patrañas! ¡Me está calumniando! 88 puntos de resentimiento del gran comandante Sao. Me pregunto, ¿qué sinvergüenza me estaba calumniando de la misma manera hace un momento? No. ¿A quién llamas sinvergüenza? ¡El que se altere es el sinvergüenza! Tú. ¡Maldito emperador! ¡Solo dices tonterías! ¡Te lo digo! Aunque me mates hoy, no me someteré ante ti. Puntos de resentimiento del gran mariscal Sao, más Nova. No te somete. Bien. Haré que te sometas por completo. Te apuesto a que, en un plazo de 3 días, salvaré a esos refugiados de la hambruna y no morirá ni uno solo de hambre. Majestad, no lo haga. No puede hacer una afirmación tan temeraria. Las provisiones de nuestro tesoro nacional no alcanzan para alimentar a estos refugiados ni por un solo día. ¿Quién ha dicho que usaremos el tesoro nacional? Este emperador garantiza Que no usaremos ni un solo grano ni moneda del tesoro. Y aún así, salvaremos a esos refugiados. Si un solo refugiado muere de hambre en la capital, abdicaré en favor de alguien más digno. Pero si no muere ninguno, usted, mariscal, deberá de poner las armas y retirarse al campo. Sin usar las reservas del tesoro, ¿acaso piensa que puede hacer aparecer comida de la nada? ¿Ah? ¿Cómo sabe que todavía tengo 999 porciones de tofu apestoso en el inventario de mi sistema? No dejaré que nadie muera de hambre. Bien. Acepto la apuesta. Pero si pierde... Deberá abdicar el trono y dejar que el príncipe Liuli ascienda. O liberar a la emperatriz viuda del Palacio Frío. Resulta que es otro aliado de Liuli y la emperatriz viuda. Al fin y al cabo, ganar o perder lo decido yo. De todos modos, vas a morir. La palabra de un caballero no tiene vuelta atrás. Es usted simplemente un tirano. Ya verá cómo lo obligo a abdicar en 3 días. En 3 días. Ya lo veremos. Despidan respetuosamente al emperador. ¡Qué hambre! ¿Acaso voy a morir? ¡Vengan rápido! El emperador está distribuyendo comida de auxilio. Tofu blanco y aromático. Vayan a recogerlo rápido. Tofu. ¡Vengan por el tofu! ¡Qué alegría! Tenemos comida. Me he salvado. Padre, madre, toda la familia huía de la hambruna, pues solo yo logré llegar a la capital. Padre, madre, viviré también por ustedes. Sobreviviré. ¡Hey, para todos! ¡No se desesperen! Me estoy muriendo. Come, muchacho. ¿Quién sabe cuántas personas habrán muerto de hambre huyendo de este desastre? Comparada con la de ahora, la época antes de transmigrar, era una verdadera época de paz y prosperidad. Que todos coman hasta saciarse. Durante 7 días habrá todo el tofu apestoso que quieran. Es su majestad, el 5º soberano de la dinastía Granjan, el emperador Janbu. Tengan por seguro que, mientras yo esté en el trono, jamás permitiré que ninguno de ustedes muera de hambre en esta tierra. Gracias, su majestad. Larga vida al emperador. Larga vida. Shendali, vengan conmigo a la capital. Sí, su majestad. En esta huida de la hambruna. ¿Cuántas personas han muerto por el desastre? Su majestad, según estimaciones conservadoras, cerca de 1 millón de personas han muerto de hambre en el camino. O esto es incluso después de recurrir a intercambiar hijos para comerlos. He oído que... En algunas aldeas, la población entera ha perecido.
Con tristeza observo el paso de Qin y Han, donde miles de palacios se han convertido en polvo. Si prospera, el pueblo sufre. Si cae, el pueblo sufre igualmente. ¡Qué versos tan profundos! No sabía que su majestad fuera tan talentoso. ¿De quién es esta mansión? En plena época de hambruna, cuando la gente ni siquiera tiene para comer, le dan carne a los perros. Su Majestad. Esta es la residencia del gran mariscal Shao. Bien, muy bien. Mientras en la mansión del gran mariscal Shao se pudre la carne y el vino, en las calles se congelan los pobres hasta morir. Si no te decapito en la puerta del sur, gran mariscal Shao, no seré digno de llamarme emperador. Felicidades, mi señor. Con tantos refugiados invadiendo la capital esta vez, ese mocoso de emperador tiene la derrota asegurada. Mi señor ha comido más sal que el arroz que ese niñato de emperador ha probado. Querías competir conmigo. Ya verás cómo le arrebato el trono. Cuando mi hijo adoptivo se apodere del trono, te nombraré emperatriz y podrás seguir sirviendo a tu señor. ¡Qué malo es mi señor! Es insoportable, pero me encanta. Mi señor quiere beber más vino. ¡A beber! Entonces... Se lo daré directamente en la boca. ¡Viejo decrépito! ¿Has pensado ya cómo vas a morir? ¡Viejo decrépito! ¿Has pensado ya cómo vas a morir? Su Majestad. Ya, Su Majestad. En lugar de estar aliviando el desastre y ayudando a los refugiados, ¿qué hace viniendo a mi mansión? ¿Acaso sabe que ya ha perdido y viene a implorar clemencia? Mientras yo estoy fuera aliviando el desastre y salvando al pueblo, tú estás aquí divirtiéndote con mujeres. ¿Acaso mereces ser un funcionario de la corte? Con esa boca tan sucia, tú no eres digno de ser el emperador. ¡Hace mucho que te tolero! Juntos de resentimiento de Sao Kawe, más 999. Al menos soy mucho mejor que una bestia corrupta como tú. El pueblo ha sido desplazado, llegando al extremo de intercambiar a sus hijos para comérselos. En esta situación, los muertos son incontables. Mientras tú te atiborras de carne y vino, disfrutando de lo lindo. Esta comida podría salvar la vida de muchas personas. ¡Tú estás loco! Resentimiento del gran mariscal Shao, más 999. Si no te desuello vivo, no seré digno de ser el emperador. Espera. El plazo de nuestra apuesta aún no ha terminado. Resentimiento del gran mariscal Shao, más 999. Incluso si este viejo servidor pierde, nunca dijiste que me desollarías vivo. ¿Por qué este mocoso de emperador no hace las cosas según las reglas? Ha arruinado todos mis planes. Resentimiento del gran mariscal Shao, más 999. Ya he calmado a los damnificados con las provisiones. En 3 días perderás sin lugar a dudas. Y en cuanto a ti, gran mariscal Shao, cada uno de tus actos de corrupción ha sido registrado por el primer ministro. Esto... Has violado las leyes de la Gran Yan. Y, según la ley, debes ser ejecutado. Y serás llevado a la puerta del meridiano para ser decapitado ante el público. Espera. Decapitarme en la puerta del meridiano. Solo con ustedes 3. Emperador. Pero es que realmente no sabes cómo llegué a ser el gran mariscal. Soy el campeón de artes marciales más fuerte de la dinastía Yan. Ya que las intrigas abiertas no sirvieron para obligarte a abdicar. Entonces no culpes a este viejo servidor por ser despiadado hoy. Hoy mismo voy a acabar contigo, emperador. Yo... Atácame, vamos. ¡Venga, ataca! ¿Por qué no te mueves? Esto es imposible. Yo soy el guerrero más fuerte de la gran dinastía Yang. ¿Yo? Resentimiento del gran mariscal Shao, más 999. Un simple gran maestro, y te atreves a compararse conmigo, que estoy en la gran perfección. ¿Y si tal, cómo se llamaba? Li Guang. Salió volando de una sola bofetada mía. Y si no te mato en el acto, es porque quiero llevarte a la puerta del meridiano para decapitarte públicamente. ¡Chen Dali! ¡Chen Xiaoli! Llévenlo a la puerta del mediodía y decapítenlo. Sí, Su Majestad. Espere.
Espera. Su Majestad. Tenga piedad de este viejo servidor. Todo es culpa de esa víbora de la emperatriz viuda. Fue todo culpa de ella. Él sedujo a este viejo servidor. Ella me instigó. Y obligarlo a abdicar. Fue ella. Esa víbora arruinó a este servidor. Deme una oportunidad de enmendarme. Perdone la vida de este servidor. Ni parece que no te arrepientes de tus actos, sino de que vas a morir. Si no te mato, este emperador les fallaría a los ciudadanos que murieron de hambre. Y a aquellos refugiados que huyeron a la capital. ¡Arrástrenlo y ejecútenlo de inmediato! ¡A la orden! Su Majestad, perdone mi vida, perdone mi vida. Puntos de resentimiento del gran mariscal Sao, más 1000. Al borde de la muerte y sigue sin ser honesto. Un corrupto como tú no merece compasión ni muriendo 10.000 veces. Camila, perdone a este viejo servidor. Su Majestad, perdone a este viejo servidor. ¡Perdóneme! Ah, este viejo servidor finalmente ha vivido para ver este día. ¡Esos funcionarios corruptos! ¡Cuánto dinero y sudor le han robado al pueblo! ¡Sus crímenes merecen la muerte! ¡Debieron ser ejecutados hace mucho! No se apresure, primer ministro Sang. Esto es solo el comienzo. Con la corrupción en la corte y el tesoro real cada vez más vacío, ni siquiera podíamos distribuir alimentos ni fondos para el socorro de desastres. Eso causó que innumerables súbditos de nuestra dinastía Dayan murieran de hambre. Y todo esto fue provocado por funcionarios corruptos como ustedes. Hoy, este emperador limpiará la corte y traerá justicia a este mundo para dar a los fallecidos paz en el cielo. No se apresuren todavía. Esto es solo el principio. Primer ministro Shang, elija a unos cuantos más para ejecutarlos también. Zhu Shuxi. Liu Chuan, viceministro del Ministerio de Asuntos Estatales. ¡Piedad, Su Majestad! ¡Perdóneme la vida, Su Majestad! Liu Yi, del Ministerio de Justicia. Piedad, Su Majestad. Wang Mang, del Ministerio de Obras. ¡Perdóneme la vida, Su Majestad! Este humilde servidor está dispuesto a entregar todos sus bienes al Tesoro Nacional. Le ruego a Su Majestad que me dé otra oportunidad. Si le perdono la vida, ¿quién perdonará al pueblo inocente? Amar a su pueblo como a sus hijos, el emperador Yang Wu. Este humilde ciudadano nunca había visto a un emperador tan benévolo y justo. Gracias, Su Majestad, por hacernos justicia. Muchas gracias, Su Majestad, por devolvernos la justicia. Hoy, con sangre, les demostraré una verdad a todos. Al que sea corrupto será ejecutado sin piedad. Ejecutan. Malas noticias, malas noticias. Esto es malo, emperatriz viuda. Emperatriz viuda, ha ocurrido algo terrible. ¿Por qué entras en pánico? Has interrumpido mi siesta. Es el gran mariscal Sao. El emperador lo ha decapitado en la puerta del meridiano ante el público. Muerto. Debía haber sabido que ese desagradecido no lograría nada grande. Con los años, se arruinó el cuerpo rodeado de mujeres. Ve y elimina a ese perro emperador. ¿Qué? Yo... Exacto, tú. Pero solo soy un simple eunuco. Este es el veneno más letal del mundo, el polvo de las entrañas rotas. No importa si es emperador de pacotilla, es un gran maestro, o si está en la gran consumación. Con solo tomar este veneno, te aseguro que no quedará ni su cadáver entero. Pero si el gran mariscal Sao era rival para el emperador, ¿qué puedo hacer yo, un simple eunuco? ¿Cómo se supone que lo envenene? No seas modesto. Sé que ahora te encargas de la comida y el descanso del emperador. Solo tú tienes la oportunidad de envenenarlo. Tranquilo, ya tengo 3 planes preparados. El chef de la cocina imperial. Si tú fallas, él lo envenenará. Además, he contactado a Juan Feijón en la montaña Feijón para que asesine a ese perro emperador. Ese tipo de apellido Sao, de verdad, creyó que mi primera vez... Se la entregué a ese idiota tan feo y estúpido. En realidad, mi primera vez se la entregué al joven héroe Juan, quien era muy famoso en aquel entonces. Hoy en día, él ya es el señor de la Villa Feijón. El guerrero número 1 del mundo, un gran maestro en su máxima plenitud. ¿En serio? ¿Con cuántos hombres se habrá acostado esta mujer? ¿Acaso el difunto emperador estaba ciego? ¿Cómo pudo fijarse en una mujer así? ¿Escuchaste eso? Guíame un poco. ¿De qué está hablando la emperatriz? Es que no entiendo ni una sola palabra. ¡Idiota! Te está pidiendo que pongas veneno. Ni eso entiendes. Eso sí lo entiendo. Le garantizo que cumpliré la misión. Maldito emperador. Con este ataque por 3 frentes, no creo que salgas con vida. Mi amada consorte. Ven a la cama. Esposo, no podemos descansar al menos un día. Hoy tu esposo ha eliminado a todos los traidores de la corte para restaurar el orden. Ante tal acontecimiento,
¿No deberíamos hacer algo placentero para celebrar la ocasión? Como el emperador Yang Wu que ama al pueblo como a sus hijos, el reinado y la sabiduría de mi esposo sin duda quedarán registrados en la historia. Un acontecimiento así realmente es digno de celebración. Pero antes de eso, podría esta consorte cenar primero. ¡Ay ya! ¡Qué cabeza la mía! He olvidado por completo que mi amada consorte aún no ha cenado. ¿Cuáles son las órdenes de su majestad? Ve a la cocina imperial y pídeles que preparen algo de cenar. Recuerda que sea algo ligero. Acata sus órdenes. Su majestad, yo tampoco quería envenenarlo. Pero uno no es dueño de su destino en este mundo. Pero, emperador, verás cómo te enveneno. Este es el veneno más letal del mundo, regalo de la emperatriz viuda. Basta un roce para morir. Verás cómo acabo contigo. ¡Qué genio soy para envenenar! Creo que acabo de tocar el veneno con esta mano. Nada de dormir en la cocina imperial. ¡Levántense ya! Levántense. Duermen como troncos. Incluso echan burbujas mientras duermen. ¡Qué asco! No hay nadie. Es la oportunidad perfecta para poner el veneno. Este es el veneno más letal del mundo que me dio la emperatriz. El polvo desgarrador de entrañas. Su majestad, no me culpe por mi crueldad. Listo. Así quedará. Easy, perro emperador, comiendo bocadillos nocturnos en pleno año de hambruna. Ve para colmo, es una papilla de leche humana. A ver si sigues comiendo. Muérete, envenenado bastardo. Sí, la forma más rápida de asesinar es el veneno. No te preocupes, mi querida Fan. Pronto iré a estar contigo. ¿Cómo es que me quedé dormido? ¿Por qué este caldo de arroz se convirtió en papilla? Además, tiene una capa de sustancia blanca flotando. ¿Qué será? Bah, no importa. Habré puesto demasiado arroz y se hizo papilla. Eso tiene sentido. ¿Tanto lío solo para hacer un caldo de arroz? En fin, aprovecharé este rato libre para hacer unos giros en el sistema. Oye, papá sistema, quiero jugar a la lotería. Cada tirada cuesta 99 puntos de resentimiento. Puntos restantes, 23.500. Entonces haré una tirada para empezar. Papá sistema, gira por mí. ¡Joder! ¡Ya me tocó un legendario! ¡Felicidades, hermano! ¡Reto superado! ¡Recompensa! ¡Físico inmune a todo veneno! ¡Inmune a todo veneno! Un momento. Algo no cuadra. ¿Cómo es posible que me salga un legendario a la primera? Entonces, ¿de qué sirvieron mis 100 tiradas anteriores si solo saqué tofu apestoso? Oye, papá sistema, dame otra tirada. He ido cultivo llegado al reino de Gran Maestro. El sistema me ha dado 2 recompensas de nivel alto seguidas. Esta anomalía solo puede significar una cosa. Siempre hay algún traidor que quiere asesinarme. Esposo mío, te has vuelto delirante por el hambre. ¿Por qué empiezas a decir tonterías? Su majestad, es hora de tomar la medicina. Ah, no. Es hora de tomar la sopa de arroz. Esto es sopa de arroz. Pero si está hecho un bloque. Y me dice que es sopa de arroz. Su majestad, esta es la sopa láctea que la cocina imperial preparó para usted. Es muy nutritiva. Esta sopa tiene más veneno que arroz. Tú, pase que quieras atentar contra mí, pero es que no tienes cerebro. ¿Esto te parece una sopa de arroz apta para humanos? ¡Ni los cerdos comerían esto! Majestad, de verdad es sopa láctea. Tiene un regusto dulce, y su valor nutricional es 5 veces el de la carne de res. Majestad, ¿por qué no prueba un poco? ¡Bien! Entonces tomaré un bocado. ¿Y el resto te lo vas a comer todo tú?
De acuerdo, Majestad. Pruebe un bocado. Y el resto. Este humilde servidor se encargará de terminárselo todo. Emperador estúpido. El polvo rompeentrañas te matará al mínimo contacto. Una vez que mueras, obviamente no tendré que beber nada. Bien, yo ya he terminado. Ahora te toca a ti. Ese perro emperador está ileso. ¿Acaso le puse el veneno equivocado? ¿O esa maldita emperatriz viuda me dio veneno falso? ¿Qué pasa? ¿Por qué vacilas tanto? No te atreves a comerlo. ¡Cuidado, o haré que te decapiten! No, ¿cómo cree, Su Majestad? Este servidor se lo beberá todo ahora mismo. Tranquilo. Si a ese perro emperador no le pasó nada, a mí tampoco me pasará nada. Majestad, esta papilla tiene un veneno mortal. Acaba de probarla. Rápido, acompáñeme a buscar al médico imperial. Ningún veneno puede hacerme daño. Vaya entrada tan vistosa. ¡Muere! ¡Imposible! Ese perro emperador logró detener mi espada. ¿Qué clase de miserable eres? Miserable y cobarde. ¿Cómo te atreves a intentar asesinarme? Un gran maestro. No estabas en la gran perfección del nivel maestro. He entrenado duro la mayor parte de mi vida y apenas llegué al nivel de gran maestro. Waifu, un maldito emperador que solo pasa el día comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Viviendo en el libertinaje. ¿Cómo es posible que también seas un gran maestro? Habilidad obtenida. El puño borracho de Wang Feihong. El título del emperador Yang Wu. El que ama al pueblo como a sus hijos. ¿Acaso no has oído hablar de ello? El emperador Yang Wu que ama al pueblo como a sus hijos, pero la emperatriz viuda no me aseguró que era un tirano incompetente y despiadado. Música de fondo. La orden del general. Gong Feihong. Mi esposo ha salvado a incontables refugiados en la capital. Todo el imperio lo sabe. Mi esposo ama a su pueblo como a sus hijos. Solo tú estás tan ciego. Completamente ciego. Dicen que mi esposo es un tirano incompetente. Imposible. La emperatriz viuda jamás me mentiría. Ella es... La primera mujer de mi vida. Jamás había visto a una chica tan pura. ¿Qué? Resentimiento de Wang Feihong Pasties. ¿Ah? Otra vez esa maldita emperatriz viuda. Esta vez juro que la desollaré viva. Inocente. Madre mía. ¿De verdad la consideras inocente? Si fuera inocente, ¿cómo pudo haber cometido adulterio con el gran general de caballería? Si fuera tan inocente, ¿cómo pudo aliarse con el gran mariscal Zhao para tenderme una trampa? No seas tonto. Ni siquiera sabes qué número de hombre eres para ella. Mentira. No te permito insultar a mi Fangmi. Si te atreves a insultarla una vez más, te mataré. Bien. ¿De verdad quieres asesinar a un gobernante sabio solo por una mujer? ¿No sabes cuántos plebeyos en este mundo siguen vivos gracias a mí? ¿Y cuántos funcionarios corruptos tiemblan de miedo al verme? Si quieres matarme, adelante. Este soberano te dará la oportunidad. Ven. Apuñálame aquí. Te lo concederé. Un caballero es franco y de corazón abierto, mientras que el mezquino siempre está lleno de angustia. En toda mi vida no le he fallado a mi patria ni a mi pueblo. Dices que soy un tirano incompetente y quieres mi vida. Te la entrego. Un monarca tan recto, preocupado por su patria y su pueblo, ¿cómo podría ser un tirano? De verdad, esa maldita mujer me ha estado mintiendo. Maldición. Realmente merezco morir. Resentimiento de Wang Feihong Masina. ¿Cómo es posible que por una mujer quisiera matar a este sabio soberano que ama a su pueblo? ¿Acaso soy digno de llamarme un héroe de la justicia? Resentimiento de Wang Feihong Masmin. Alguien tan estúpido como yo. No merece vivir en este mundo. Ahora mismo. Me haré el harakiri para expiar mi culpa con la muerte. Espera, ¿no se supone que deberían detenerme en este momento? ¿Acaso no me han oído? Resentimiento de Wang Feihong más 90 won. Ahora mismo voy a... No puedo contenerme. Pagaré mis culpas con la muerte. Estos dos lo están haciendo a propósito. Definitivamente lo hacen a propósito. Resentimiento de Wang Feihong más mí. Majestad. ¿Por qué no ha intentado detenerme? No ibas a pagar tus culpas con la muerte. Esto concierne a tu dignidad como héroe. ¿Cómo me atrevería a detenerte? No. Lo he estado pensando. Y es mucho mejor vivir para redimirme que morir. Majestad, ¿cree que podría darme una oportunidad? Resentimiento de Wang Feihong más 90 won. Pero sí que todavía me falta un guardaespaldas personal de alto nivel. Pero hacer que tú ocupes ese puesto parece un desperdicio de tu talento. O tal vez... No, para nada es un desperdicio. Poder proteger a alguien como usted, Majestad. Para mí, Wang Feihong, no es ningún desperdicio. Bien. Siendo así, te aceptaré a regañadientes. Pero bajo una condición.
¿Qué condición? Mata a la emperatriz viuda. Y esa maldita desagradecida ha intentado acabar conmigo una y otra vez. Así que no me culpes por ser despiadado. Bien. Yo la mataré. Fangmei. Hermano Juan, has venido. Hermano Juan, seguro que has matado a ese perro emperador, ¿verdad? Así mi Lear podrá convertirse en el emperador. O yo podré recuperar mi puesto como emperatriz viuda. Hermana Fang. ¿Qué tiene de bueno ser la emperatriz viuda? ¿Por qué no dejas este palacio lleno de peligros y vienes conmigo? Vivir libres en el mundo de las artes marciales. ¿No sería maravilloso? ¿Vivir libres en el mundo? Renunciar a mi vida de lujos y comodidades para irme contigo a vagar por los confines de la tierra. Juan, no nos hemos visto en años y sigues tan apuesto como siempre. Ya no podía esperar más. ¿Eh? Qué buen humor el de la emperatriz viuda. Incluso desterrada al Palacio Frío. Aún no te puedes quedar quieta. ¿Tú? ¿Cómo es que no moriste envenenado? Incluso si Juan no te hubiera matado, el veneno debería haberlo hecho. Envenenarme. Par de idiotas, ni siquiera saben cómo envenenar. ¿Quién se comería unas gachas así? Resentimiento de la emperatriz viuda, más 999. Dim, no podías quedarte tranquila en el Palacio Frío. Tenías que salir a buscar tu propia muerte. Hoy será el día de tu muerte. ¿Tú quieres matarme? Juan, ayúdame a matar a ese estúpido emperador. Juan, ¿qué estás haciendo? ¡Maldita mujer! El emperador es un soberano sabio. ¿Cómo te atreves a rebelarte contra él? Te atreviste a golpearme. Te entregué mi primera vez y así es como me tratas. Mátalo. Teníamos un trato. ¿Qué pasa? Todavía no te atreves a hacerlo. Mírate, maldito perro faldero. Aún no te das cuenta de lo poco que le importas. Bien. Ya que no quieres hacerlo, no te obligaré. Te he dado una oportunidad tras otra para seguir con vida. Tú no las aprovechaste, así que no me culpes. Si no mueres, entonces mataré a Liu Li. Tómate este tazón de gachas. Wei le perdonaré la vida. Tú... ¡Qué método tan cruel! Bien. Ustedes dos, madre e hijo, me han hecho daño tantas veces, y yo a ti solo una vez. ¿Y a esto le llamas crueldad? Y bien. Cómelo. No vas a comer. Bien. Es broma. Aunque te lo comas, te mataré igual. Has recolectado su cadáver. Puntos de resentimiento más 1000. ¿Por qué llegar a esto? ¿Por qué tenías que obligarme a actuar? Su Alteza. Majestad, ¿cuáles son sus órdenes? Transmite mi orden. La emperatriz viuda se ha suicidado tomando veneno. Dicho y hecho. Sí, Majestad. El poder de la gran dinastía Yang está en su apogeo, mientras que el territorio de nuestro pueblo Xiongnu se reduce día a día. Si esto sigue así, tarde o temprano seremos anexados por la gran dinastía Yang. ¿Qué debemos hacer? Report. Gran Shan Yu. El príncipe Liu Li de la gran dinastía Yan solicita una audiencia. El príncipe Liu Li. ¿A qué viene a nuestro reino Xiongnu? Hazlo pasar. Entendido. Liu Li presenta sus respetos al gran Shan Yu del reino Xiongnu. Príncipe Liu Li, en lugar de disfrutar de tu poder en la gran dinastía Yan, ¿qué vienes a hacer a este rincón tan remoto? Ese bueno para nada del emperador de la gran dinastía Yan. Hoy, por alguna razón, cambió drásticamente de actitud. No solo ejecutó a los ministros leales de la corte, sino que también envenenó a mi madre en el Palacio Frío. Ese perro emperador no es más que una bestia. Trae el caos al mundo. ¡Oh! Yo, Liu Li,
He venido especialmente a pedirle tropas al Gran Chanyu y derrocar a ese perro emperador. Una guerra interna en la gran dinastía Yan. ¿Acaso no es la oportunidad perfecta para que los Xiongnu ataquemos? ¿Por qué debería ayudarte? Ayúdeme a ascender al trono. Voy a compartir con usted la mitad del territorio de la gran dinastía Yan. ¡Excelente! Toma asiento. Entonces, que nuestra cooperación sea un éxito. Un placer cooperar. Pero tengo una condición. Malditos Xiongnu. Se llevan la mejor parte y encima ponen tantas condiciones. Pero yo no pienso volver a la vida de labrar unos miserables campos. Le concederé lo que sea que pida. ¿Cuál es la condición? Quiero ir contigo a la capital para ver a ese inútil de emperador. Si lo que dices resulta ser cierto, enviaré de inmediato a mis tropas a atacar la dinastía Gran Yan. Andaba yo pensando que sería una gran exigencia. Todo el mundo dice que los Xiongnu son unos descerebrados y unos salvajes despiadados. Pero por lo visto, al final sí que hay algunos que saben usar la cabeza. Bien. Entonces déjame darte una advertencia amistosa. ese inútil de emperador se encuentra actualmente en la etapa de gran perfección del reino de Gran Maestro. Y yo que pensaba que era algo importante. Mi nivel de cultivo ya ha alcanzado la mismísima cúspide. Un gran maestro en gran perfección. Y por eso debería evitarlo. No hay tiempo que perder. Partamos ahora mismo. Liu Yu, de verdad que no eres humano. Desde el primer día que me casé contigo, no me has dejado descansar ni un solo día. Así de rápido me das la espalda. Eso es porque tú me provocaste. Gracias a estos días de cultivo dual, mi nivel ha alcanzado la gran perfección del reino de Gran Maestro Supremo. Así que ya va siendo hora de darle un respiro a esta jovencita. Está bien. Hoy te daré un respiro. Mañana volveré para consentirte de nuevo. O así concibas pronto a mi heredero imperial. Ay, a plena luz del día. ¿Cómo puedes decir esas cosas? ¡Majestad! ¡Majestad! Majestad. ¡Ha ocurrido algo terrible! ¡Malas noticias, Majestad! ¿A qué viene tanto alboroto? Dilo con calma. ¡Majestad! ¡Alguien! Me están anunciando en la corte. ¡Salo Shennu! Están gritando e insultando en la corte, diciendo que todos en nuestra gran dinastía ya somos unos inútiles. ¡Yaha! En toda mi vida nunca había visto a alguien tan arrogante. Vamos. Iré a hacerle frente. La tan aclamada gran dinastía Yan no es para tanto. Resulta que solo es pura fachada. Todos ustedes son unos malditos inútiles. Les aconsejo que sean listos. Destronen a ese inútil y ayúdenme a convertirme en emperador. De lo contrario, la próxima vez hablarán con la caballería de hierro Xiongnu. Liu Li, siendo un honorable príncipe de nuestra gran dinastía Yan, ¿cómo te atreves a coludirte con los viles Xiongnu? Es así como respetas al difunto emperador. ¿Y quién les manda a ser tan ciegos para elegir a ese inútil como emperador? ¿En qué soy yo, Liu Li? ¿Inferior a ese bueno? ¡Para nada! ¿Por qué él puede ser emperador y yo, Liu Li? No. Desde pequeños, mi padre siempre prefirió a ese inútil. Él no me superaba en los estudios, ni en habilidades. Yo ya leía los textos clásicos a los 3 años. ¿Por qué no puedo ser yo el emperador? Solo por mi origen humilde. ¿Solo porque mi madre no era la emperatriz? ¡Yo, Liu Li, no lo acepto! Lo admito. Tal vez el emperador tenga algunos defectos, pero tiene más grandeza que tú. Tiene visión y sentido del deber. Cuando los refugiados llegaron a la capital, el emperador fue en persona a ayudarlos y entregó las provisiones de ayuda directamente en sus manos, mientras en vuestras mansiones se pudren la carne y el vino, y en las calles la gente muere de frío. Fue el emperador quien, sin vacilar, ejecutó a los corruptos y restauró el orden en la corte. ¿Y tú? Te confabulaste con extranjeros. Una bestia que vendió a su patria por la gloria. Quiero ir al Gran Mar del Este. ¡Solo eres el primer ministro! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Primer ministro, ¿para qué gastas saliva con este inútil? Hoy Cho Leilong, ante todos los ministros. Mataré a esta bestia para consolar el alma del difunto emperador. ¡Tú me estás asustando! Te lo advierto, no te muevas. Quédate ahí parado. Gran Chanyu, es tu turno de actuar. No olvides nuestro acuerdo. Inútil de pacotilla. Un desperdicio incapaz de lograr nada.
que alguien como tú sea el emperador de la gran dinastía Yan. Es una verdadera bendición para nuestra nación Xiongnu. Gran maestro consumado. Un nivel de cultivo bastante impresionante. Lei Long, entrenando artes marciales desde los 5 años. Alcanzó el nivel de gran maestro a los 15, a los 20. Desafió solo al guerrero número 1 Xiongnu. Wei regresó victorioso. A los 23 años, alcanzó la gran perfección del gran maestro. Wei durante 3 años seguidos dominó a nuestros generales Xiongnu. También me llaman el cañón pesado, Lei Long. ¿Has oído mi nombre? Nada más. Admito que tienes talento. Admito que tienes talento. Pero no mucho. En la grandiosa corte de la Gran Yan, no hay ni uno solo que sepa pelear. Atreverse a golpear a mis ministros en la corte. Buscas la muerte. ¿Cómo se atreve un simple Xiongnu a ser tan insolente en mi gran dinastía Yan? Cuidado. Yo mismo destruiré a este Xiongnu. ¡Gran maestro en la etapa cumbre! Esto es el nivel de la técnica del emperador de los 9 dragones. No decían que este emperador era un inútil. A lo mucho en la cumbre de gran maestro. No dijiste que el emperador era un inútil. Mike solo estaba en la etapa cumbre de gran maestro. ¿Cómo iba a saber que alcanzaría la cumbre de gran maestro supremo en solo una semana? Es malentendido, majestad. ¡Qué insolencia la de los Xiongnu! ¿Cómo te atreves a ser tan presuntuoso en territorio ajeno? Guardias. Llévenselo y decapítenlo. ¿Por qué este emperador no sigue el protocolo? ¿Quién decide matar a alguien nada más verse? Aunque soy un gran maestro supremo en su cumbre, rodeado por tanta gente, una vez que se agote mi chi interno, moriré sin duda. Puntuación de sentimiento del hermano gato más 9 9. No. Espere. Cuando dos países están en guerra, no se mata al emisario. Majestad, ¿por qué no escucha nuestro propósito? Sí, claro. Cuando dos países están en guerra, no se mata al emisario. Pero si mato al emisario, también habrá guerra. En otras palabras, lo mate o no, entraremos en guerra de todos modos. Entonces, ¿por qué debería perdonarte la vida? ¡Mierda! ¿De verdad se puede interpretar así? ¿Acaso no te importan las consecuencias de ir a la guerra? Nuestra gran dinastía Yan tiene un ejército de 1 millón de soldados, con que cada uno escupa una vez. Podríamos ahogarte. ¿Por qué habría de tener miedo? Si quieren pelear, este emperador los enfrentará hasta el final. El poder nacional de nuestro estado Xiongnu actualmente no es rival para la gran dinastía Yan. Si estalla la guerra, perderemos sin duda alguna. No debemos ir a la guerra con la gran dinastía Yan tan a ligera. Majestad, solo estaba bromeando. Nuestro viaje a la gran dinastía Yan, solo vinimos de visita. ¿Qué quieres que hagamos para que nos perdones? Gran Shan Yu, eso no es lo que acordamos antes. ¡Tú, lárgate! ¡Al diablo con el reino Xiongnu! Y en ese caso, arrodíllense los dos y pídanme disculpas. Majestad, le ruego que perdone mi atrevimiento de antes. Oye, tú no te arrodilles. Siendo un príncipe, conspiraste con el enemigo. Debe ser decapitado ante el público. Guardias. Llévenselo y decapítenlo. Sí, su majestad. ¡Hermano! ¡Hermano emperador! ¡Majestad! ¡Hermano Xin! ¡Te quiero! Es tan despiadado con su propio hermano. ¡Qué emperador tan cruel! Yo tampoco quería matarlo. Hacía falta llegar a esto. ¿Por qué tuvo que obligarme a actuar? Hermano Mao Tung, vamos, levántese, por favor. Lamento no haber salido a recibirlo antes. Es muy amable, majestad. Es un honor para mí visitar la gran dinastía Yan. ¡Bah! ¡Qué maldito hipócrita! Hermano Mao Tung, mañana es el día en que el ejército de 1 millón de hombres de la gran dinastía Yan consagrará su bandera. ¿Por qué no viene a la plaza de la ciudad imperial a presenciar la ceremonia? Por supuesto, allí estaré sin falta. ¿Acaso me atrevo a no ir? Nuestra gran dinastía Yan posee un ejército de 1 millón de soldados. Hoy consagramos la bandera y elevamos nuestras plegarias al cielo. Que el Señor de las Estrellas de las 5 virtudes bendiga a nuestra gran dinastía Yan y prospere por 10.000 generaciones. ¿Qué es eso? Se ha caído la bandera. ¿Acaso el Señor de las Estrellas de las 5 virtudes rechazó la plegaria de la gran dinastía Yan? Esto es un presagio terrible. Ni el mismísimo cielo quiere ver prosperar a la gran dinastía Yan. Parece que nuestro reino Xiongnu pronto podrá tomar su lugar. ¿Por qué gritas? Si el cielo no quiere que mi gran dinastía Yan prospere eternamente, entonces este emperador destruirá al mismísimo cielo. Recen para que me someta. Yo, Liu Ying, protegeré a mi gran dinastía Yan para que prospere eternamente. El verdadero dragón se ha manifestado. El verdadero dragón se ha manifestado.
Todos los emperadores son unos inútiles. Zhou Wenhuang. Yo soy el soberano más sabio de la gran dinastía Yan.